Buenas. Como habíamos visto en el video anterior, estábamos hablando de estructuras secuenciales. Recordemos que las estructuras secuenciales son aquellas estructuras que nos permiten tener un flujo secuencial para resolver un problema en específico. Cuando hablamos de un flujo secuencial, significa que no tenemos que tomar decisiones. Significa también que únicamente lo que se hace es seguir el flujo normal que tiene el código. Y se puede decir también que solo hay una forma de que el problema o de que la solución no es una respuesta. Es decir, solamente hay un camino que tomar. Para este video vamos a apoyarnos en el uso de estructuras secuenciales para calcular el área y el perímetro de un triángulo, un cuadrado y un rectángulo. Para tener esto en cuenta, vamos a tener que hacer un pequeño análisis inicial. Primero, ocupamos variables. Vamos a tener variables de entrada, que las variables de entrada son aquellas variables que nosotros podemos obtener de nuestro problema. En este caso en específico, sabemos que para calcular tanto el área como el perímetro, ocupamos cierta información del usuario acerca de las figuras. Esa información sería la base y la altura. Por otro lado, tenemos las salidas, que son aquellos valores que el problema nos pide que le devolvamos. En este caso sería el área y el perímetro, respectivamente. Teniendo esto en claro, vamos a proceder a ingresar al código para solucionar este ejercicio. Algo sumamente importante es que recordemos que para enlazar un HTML básico con nuestro JavaScript debemos utilizar la etiqueta script. La colocamos antes de cerrar el body debido a que nosotros ocupamos que todos los elementos que vayan a estar aquí en el body se carguen antes de que se cargue el script, es decir, nuestro JavaScript. En estos momentos, como todavía no hemos visto interacción con HTML, nada más dejamos el script siempre antes, al final, antes de cerrar el body. Pueden ver que en este ejercicio mi archivo de JavaScript se llama logic2. Es importante tener en cuenta que no importa el nombre del archivo de JavaScript siempre y cuando nosotros lo tengamos localizado y que ese archivo exista. Bien, ahora me voy a pasar al archivo logic2 y voy a pasar esta sintaxis que yo había puesto y lo voy a cambiar por notación de código. Es decir, empiezo declarando las variables. Primera variable, voy a agarrar las variables de entrada. N, porque va a ser el prefijo para las variables numéricas,
base. Recordemos inicializarla en 0. Siguiente, n, altura. También es numérica, por lo que la inicializamos en 0. Luego el área y el perímetro, que son nuestras variables de salida. Como ambas son numéricas también, las inicializamos en 0 de la misma manera. Importante que recordemos que las variables, a la hora de nombrarlas, no llevan tildes. Voy a hacer un paréntesis acá para enseñarles lo siguiente. Cuando nosotros creamos una variable y pongamos aquí, atención a partir de la línea 9, yo declaro una variable de la siguiente forma. Utilizo la palabra reservada var, seguida del nombre de la variable. Este nombre que nosotros le ponemos, por ejemplo, n, edad, es lo que se conoce como identificador de la variable. Luego nosotros inicializamos la variable con un valor. Esto es la palabra reservada var, el identificador de la variable y el valor de la variable. También, si lo vemos a nivel de pasos, esto es la declaración de la variable y esto es la inicialización de la variable. Es importante que lo tengamos muy en claro. Ahora sí, continuando con nuestro ejercicio. Yo tengo la base y la altura. Si yo quiero determinar el perímetro y el área para un cuadrado, yo lo que voy a decir es que el perímetro de ese cuadrado va a ser igual a la base por 2 más la altura por 2. Porque recordemos que el perímetro de un cuadrado es la suma de todos sus lados. Esto es lo mismo que decir lado más lado más lado más lado. Pero vean algo importante. Aquí yo tengo la base y tengo la altura. Pero ambas están en 0. Yo debo solicitar, antes de hacer la operación, cuál es la base que el usuario me va a indicar y cuál es la altura que el usuario me va a indicar. Entonces, voy a colocar y voy a decir que la base va a ser igual a lo que el usuario, por medio de la función prompt, nos devuelva cuando nosotros le pidamos que ingrese la base del cuadrado. Vean qué importante que es esta parte, porque cuando el usuario ingresa información, esta información siempre JavaScript la interpreta como texto. Y nosotros sabemos que esta variable en realidad debería ser numérica. Por eso tenemos que hacerle una conversión utilizando el constructor number para que lo que el usuario nos ingrese por medio de la ventanita que despliega el prompt se almacene como número. Lo mismo hacemos con la altura. Entonces ponemos number, abrimos y cerramos paréntesis y adentro de esto es que pedimos el prompt con la solicitud de los datos.
Ahora sí, ya teniendo la base y teniendo la altura, podemos calcular el perímetro y también podemos calcular el área. El área de un cuadrado es la base por la altura. Lo que faltaría ahora para terminar el problema es sencillamente imprimir el perímetro y el área. Entonces yo voy a imprimir que el perímetro del cuadrado es, y lo concateno con la variable en el perímetro. Esto es un mensaje de texto que lo concateno con la variable que tengo acá. Como también tengo que imprimir el área, voy a copiar esta línea 13, aprovechando que va a ser muy similar lo que voy a escribir, y lo pego. Entonces nada más cambio el área del cuadrado es, y en lugar de concatenarlo con n perímetro, lo concateno con n área. De esta forma nosotros ya tenemos resuelto el primer escenario del cuadrado. Si ejecutamos en el navegador, vemos que nos está solicitando la base del cuadrado. Yo le voy a indicar que la base del cuadrado es 9. Y la altura del cuadrado lógicamente también va a ser 9. Aquí me está tirando un error porque se acaban de abrir muchas ventanas, entonces le voy a dar cancel y voy a buscar dónde me abrió. Acá está. ¿Ven? Dice, el perímetro del cuadrado es 36 y el área del cuadrado es 81. Vean que me tira caracteres extraños. Para solucionar eso, me vengo aquí y dentro del head en el HTML pongo la expresión meta charset y le digo que el mapa de caracteres que vamos a utilizar es UTF-8. De esta manera, cuando refresquemos y volvamos a poner 9 y 9, ahí está. El perímetro del cuadrado es 36 y el área del cuadrado es 81. Para hacer que esto quede separado y que no queden pegados los dos textos, los dos mensajes, podemos hacer dentro del JavaScript concatenar, luego de que ponemos la variable, con una etiqueta que no es conveniente usar en el HTML, pero que de momento nos va a servir para efectos de este curso en este momento. Lo mismo hacemos en el siguiente document.write. La etiqueta BR lo que hace es un salto de línea. Entonces cuando volvamos a ejecutar y pongamos 9 y 9, vamos a ver que nos aparecen en líneas diferentes. De esta forma ya tenemos el cuadrado. Ahora, ¿qué pasa con el rectángulo? Bueno, vamos a calcularlo. Recordemos que el concepto de variables significa algo que puede cambiar durante el tiempo de ejecución. Entonces yo puedo volver a solicitar la base y le digo, perdón, que nos dé la base del rectángulo. Para eso voy a copiar prácticamente la misma solicitud que usamos para el cuadrado. Entonces yo puedo decir, ingrese la base del rectángulo y luego le pido que nos ingrese la altura del rectángulo. De esta manera estoy aprovechando el concepto de variables para estarla cambiando de valor. Luego, ¿qué hacemos? Básicamente, el rectángulo, los cálculos son exactamente iguales a los cálculos de perímetro y de área del triángulo.
La única diferencia entre un rectángulo y un triángulo es que el rectángulo tiene dos de sus lados más pequeños que los otros dos. Por lo tanto, puedo copiar la misma forma de calcular el perímetro y el área que nos va a funcionar. Y luego, nada más copio, nuevamente apoyándome que ya lo había hecho, los mensajes de salida. Y cambio nada más la palabra rectángulo. Vean que funciona exactamente igual y que no nos va a dar problema. Si yo refresco, me va a pedir primero la base del cuadrado. Es decir, al ser una estructura secuencial, lo primero que me está pidiendo es lo que dice la línea 6. Ingrese la base del cuadrado, ingrese la base del cuadrado. Ingreso 9. Ahora me pide la altura del cuadrado, es decir, ahora me pide la siguiente línea. Ingrese la altura del cuadrado. Por eso es que se llama secuencial, porque vamos procesando casi que línea por línea. Mejor dicho, instrucción por instrucción. Le doy también 9 por ser un cuadrado. Me los imprime de este lado. Y ahora me está pidiendo la base del rectángulo. Quiere decir que ya hizo este procesamiento, todos estos pasos. Y ahora lo que me pide es lo que sigue, la base del rectángulo. Le voy a dar que la base del rectángulo es 9. Pasa al siguiente proceso y me pide la altura del rectángulo y le voy a decir que la altura del rectángulo en este caso va a ser 13. Por lo tanto, cuando le doy OK, me dice que el perímetro del rectángulo es 44 y el área del rectángulo es 117. Con esto ya tenemos dos de las tres figuras que tenemos que resolver. La siguiente figura que tenemos que resolver es la del triángulo. El triángulo no tiene mayor ciencia, también es muy similar. Entonces, si yo quiero hacer el análisis para el triángulo, puedo prácticamente volver a copiar todo lo que tengo, porque lo puedo reutilizar, lo pego y nada más digo que aquí va a ser la base del triángulo, lo que voy a pedir, la altura del triángulo. En el triángulo lo que sí cambia es que el perímetro del triángulo, básicamente hablando y suponiendo que nuestro triángulo es equilátero, va a ser la base por 3. Nada más, porque la base sería el borde inferior, por decirlo de alguna manera. Y el área va a ser la base por la altura entre 2. Si ven, reutilicé el código que había hecho anteriormente y este proceso es secuencial debido a que va paso por paso, línea por línea, ejecutando el proceso. No se detiene a esperar alguna condición. Lo único que se detiene es para pedirme los datos. Si yo ejecuto el código, desde el HTML me pide la base del cuadrado 9, la altura del cuadrado 9, la base del rectángulo, voy a decir que es 9, la altura 31, y vean que ahora me pide la base del triángulo. Si le doy que la base del triángulo es 9, para seguir usando este número, y le digo que la altura es 15, vean que los valores de el área y del perímetro son considerablemente diferentes uno de otro. Estoy utilizando las mismas variables una y otra vez, aprovechando su funcionalidad de poder cambiar en tiempo de ejecución
y a la vez estoy siguiendo pasos de forma secuencial que me permita poder calcular el perímetro y el área de diferentes figuras.